¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de su canal Todos Somos Power, en esta edición nueva de Power Zona de Fútbol. Y hoy tenemos la grata presencia de un amigo, compañero, exfutbolista, crack de las Chivas del Guadalajara. Ahora es entrenador titulado por la Federación Mexicana de Fútbol y ahora formador. Él está viviendo aquí en Denver. Y bueno, primero que nada, Matías, ¿cómo te encuentras? Matías Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Pues aquí contigo, con un gusto, compartiendo estas palabras. Gracias, Mati. Y bueno, mira, te digo, yo te conozco de hace tiempo, sé tu trayectoria, quizá la gente más fanática de Chivas te podrá recordar por ahí. Ahorita nos vas a platicar un poquito la historia, ¿no? Quizá de los años 80, 90, por ahí. Sí, de los años 90 fue cuando yo estuve en el Guadalajara. Estuve 5 años en primera división. Yo salí desde tercera división, segunda división, reservas nacionales y primera división de Chivas. Bueno, ya te me adelantaste, pero no pasa nada. Vamos a empezar un poquito porque pues lo que la gente le interesa y a toda la gente que realmente, pues sobre todo los más jóvenes que no les tocó el fútbol en ese entonces de los 90s, pues quisiera conocer, yo en este programa me interesa más la vivencia, porque no es fácil llegar a pisar una cancha de primera división, no cualquier persona tiene ese privilegio, y bueno, y eso me hace ponerme muy contento, estoy al lado de una persona, de esos escogidos por Dios, se puede decir. Y bueno, primero que nada, Mati, quisiera que me platicaras un poquito tu infancia, cómo fue tu infancia y cómo llegas primero a las fuerzas básicas, y ahí cuéntanos un poquito tu historia. Mira, mi infancia fue muy dura. Desgraciadamente mi padre sufrió de alcoholismo. Yo inicié en unas fuerzas básicas de Chivas que se llama Club Hidalgo. Ya no existe, desapareció el Club Hidalgo. De ahí me mandaron a las fuerzas básicas a Verde Valle, y ahí inicié en Verde Valle. Bueno, ok, perfecto, pero platícame un poquito la historia antes y a ver si me puedes decir más o menos la edad, porque por ahí cuando me platicabas que también por ahí estuviste entrenando en Chapalita con el Atlas, ¿no? Platícame esa historia, o sea, ¿cuál es, o sea, por qué te gusta el fútbol y por qué vas y das ahí? O sea, platícanos esa historia. Mira, un amigo me invitó al Atlas con don Pepe y don Chuy. Ellos me formaron como un año, estuve con ellos, de ahí me mandaron con Atlas Chapalita, con José Luis Real, con el Güero Real, y ahí, pues uno es un poquito ingenuo. En aquella época me torcí un tobillo, tuve un esguince de segundo grado, me retiré de ahí y me fui y ya no regresé. O sea, la ignorancia, ya no regresé. Yo pude haber sido jugador del Atlas. Fíjate, entonces te tocó estar en las dos formaciones de los dos clubes más importantes, no nomás de Guadalajara, de México, ¿no? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque mencionas a don Pepe, mencionas a don Chuy, que pues son realmente la gente que te fue guiando en este camino. Seguramente habrá un montón de nombres que te ayudaron a llegar a este punto. Bueno, entonces, llegas con Atlas, te lastimas, te vas, regresas y ahora sí llegas a Verde Valle a entrenar con las fuerzas básicas de Chivas, pero seguramente te costó mucho. Por ahí de un periodo tendrías entre los 15 y los 17 años. Me platicabas también que te tocó estudiar, trabajar. Platícanos esa etapa. Sí, después de que salí de Atlas, un amigo que se llama Saúl Rodríguez, que todavía nos comunicamos, él fue mi compañero en la escuela secundaria y todavía somos amigos, nos hablamos. Él me llevó al Club Hidalgo, que es de las fuerzas básicas de Chivas, y de ahí yo brinqué con el Willy Gómez a la tercera división junto con don Salvador Gamero. Y posteriormente, pues ahí empecé a escalar peldaños, ¿verdad? Y al ir escalando esos peldaños, pues supongo que te tocó una etapa dura donde, o sea, tenías que trabajar, tenías que estudiar, tenías que ir a entrenar, digo, y esa es la etapa que yo quiero conocer, o la gente quiere conocer, para que vean que no es fácil, o sea, salir de una vida, de una niñez complicada, de repente llevar todo este proceso, ¿no? Bueno, yo
entraba a la escuela preparatoria, yo salí en la tarde, me tuve que cambiar a la mañana para poder ir a entrenar. Yo salía de mi escuela a las 2, yo entrenaba a las 3. En aquel tiempo se transportaba uno muy rápido en los camiones y yo llegaba a entrenar rapidísimo con el Willy Gómez. Después de ahí yo me iba, unos compañeros que vivían por mi casa, que estábamos juntos en el equipo, me daban raite y yo llegaba a trabajar en la noche, de 7 a 11 de la noche trabajaba, o sea, estudiaba, entrenaba y trabajaba de 7 a 11 de la noche porque no teníamos que comer, no teníamos ni para el camión, o sea, era demasiado difícil en aquellos tiempos. No, y la verdad, aparte de lo difícil, es el valor que con esta plática yo quiero mostrar a los chavos. O sea, ahorita ya los chavos hasta cierto punto, mira, tocaste un tema, te trasladabas en camión, muy fácil, y llegaba uno rápido. Creo que los chavos de ahora, yo no sé si todavía existan los camiones, y si existen, pues ya los chavos no los usan, ¿verdad? Entonces, te digo, y toda esa etapa tan difícil tiene mucho valor en lo que tú has llegado a hacer, Matías, porque realmente cualquier gente al primer tropiezo se cae y ya no quiere seguir, ¿verdad? O sea, tú tuviste que pasar por toda esa etapa y eso es lo que a mí me gusta mostrarles a la gente de mi programa, que vean el valor real de lo que hoy en día es Matías, ¿verdad? Pero de todo lo que logró, ¿no? Entonces, bueno, llegas ya a Chivas, empiezas tu proceso y seguramente quiero que me platiques la historia de cuando llegas a reservas profesionales y luego cómo te suben al primer equipo y cómo es tu debut, y me menciones los entrenadores y quién te debuta y los jugadores que te tocó en esa época. Bueno, yo llego del Club Hidalgo a Chivas de tercera división. En aquel tiempo se llamaba Chivas Zapopan. El entrenador era Willy Gómez. Yo llegué como centro delantero, el cual yo en Club Hidalgo metí en la temporada 18 goles, pero por mi rapidez, por mi tenacidad, por mi fuerza, por mi coraje, por eso los metí. Entonces, el Willy Gómez yo no le gusté como delantero, ¿verdad? Y en aquel entonces yo me acuerdo que el señor Raúl de Anda le dijo, Matías jugó en el Atlas también y Matías jugó como defensa central en Atlas. Entonces él me caló de defensa central, le gusté cómo jugaba. Teníamos una gira para Denver, Colorado y me llevó. Y de ahí en adelante yo era capitán del equipo, entonces le gustó como yo jugué al Willy Gómez. También su auxiliar era el señor Salvador Gamero. Posteriormente el señor Salvador Gamero sube a reservas nacionales, yo me quedo en tercera división por un año, fui capitán por todo un año en tercera división. De ahí me invitó a un torneo que se llamaba Copa CIFA, el señor Salvador Gamero a reservas nacionales. De ahí yo meto 4 goles en ese torneo, el campeón goleador queda con 5 goles. De ahí me regresan a la tercera división, me dice el señor Willy Gómez que me están llamando a la segunda división con el señor Víctor Rangel. El señor Víctor Rangel me tiene por 2 semanas, no me quieren. Para que entiendan, es tercera, segunda, reservas nacionales. Bueno, yo me quedo 2 semanas, me dice Víctor Rangel que no, que me tengo que regresar a la tercera división. Me regreso a tercera división. El Willy, la verdad, me hace llorar porque me dice que él tampoco ya no me quiere ahí. Entonces yo lloré en delante de él y me dijo, no, cálmate, no te creas, estoy bromeando, que mañana te quieren en reservas nacionales. O sea, tú sabes lo que es un brinco de tercera división a reservas nacionales, es fantástico. Entonces, esa es la trayectoria. Yo te puedo contar mucho más, ¿no? Permítame.
Bueno, fíjate, entonces ahí vamos por partes. O sea, yo nomás lo que quiero es aclarar qué importante, o sea, todo lo que vive un jugador o un muchacho joven, porque por ahí pues estábamos hablando que tenías entre 15, 17 años, ¿verdad? 18 quizá. Entonces, todo el proceso que viven, todo el proceso de sufrimiento, de levantarte temprano, irte a la escuela, irte a trabajar, ir a entrenar, regresar, o sea, digo, prácticamente pues el día se te iba rápido en un abrir y cerrar de ojos de tanta actividad, ¿no? Entonces, todo el sacrificio que haces, porque es a donde quiero llegar al final de esta entrevista, ¿no? Todo el sacrificio tiene una bonita recompensa, ¿no? Entonces, te hace llorar, te asusta Willy Gómez, te hace llorar y te da el brinco al primer equipo. Fíjate, en este trayecto, aparte de tus formadores, pues has mencionado al Willy Gómez, que en su época en Chivas, por ahí de los 70s, fue un jugadorazo, Víctor Rangel, también otro jugadorazo más adelante en los 80s, ¿verdad? Y bueno, entonces, platícanos ese brinco tan importante de tercera hasta aterrizar en el primer equipo, ¿verdad? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio y cuál fue tu sentir? Yo pienso que el torneo CIFA fue el que me dio el brinco porque en aquel tiempo estaba viendo el torneo el Zurdo López, que era el entrenador de primera división, junto con Jesús Bracamontes, que era su auxiliar del Zurdo López. Entonces, yo pienso que el conjunto, ¿verdad?, fue lo que hizo que subiera de tercera división a reservas nacionales. Estuve en reservas nacionales, no jugué mucho, jugué algunos partidos, pero yo entrenaba día a día, yo le entregaba vida, alma y corazón al equipo y a los entrenamientos. Al sueño, por lograr ese sueño que tenías, ¿verdad? O sea, digo, supongo que la energía en ese sueño que tenías de algún día debutar en primera división, pues te motivaba y te movía a hacer todo ese sacrificio. Entonces, llegas a reservas profesionales, no juegas mucho, ahí andas para arriba y para abajo, digo, de repente jugabas partidos, todo eso. Platícanos un poquito, por ejemplo, en reservas profesionales, ¿quiénes eran tus compañeros? Mira, por ejemplo, yo tenía de compañeros a Camilo Romero, a Joel Sánchez, a Everaldo Eines, a Nacho Vázquez, Gabriel García. Los tenía en reservas nacionales, que posteriormente la mayoría de ese equipo subió a primera división. Sí, pues por lo menos los que mencionaste ahorita yo me acuerdo perfectamente, y ya al subir ellos pues ya se conjuntó con un equipo de grandes cracks, ¿no? Como Benjamín Galindo, Ramón Ramírez y todo eso, pero ahorita Lalo Fernández, ahorita nos cuentas eso, ok. Entonces, estás en reservas profesionales y platícanos esa historia de cómo se da ese llamado a tu primer juego y cuándo, o sea, no sé si en ese primer juego que te llaman debutas o pasan algunas semanas y luego ya debutas. Platícanos, digo, te tocó también, pues digo, el Zurdo López, Jesús Bracamonte, no estás hablando de cualquier entrenador, o sea, figurones en esto del fútbol, ¿no? Entonces, platícanos esa etapa, Mati, donde estás en tu etapa de reservas profesionales y cómo brincas al primer equipo y cuándo es tu debut y cómo es. Mira, yo jugué, como te dije, muy poco en reservas profesionales, pero lo que pasa es que la consistencia es lo que te da, ¿verdad? Lo que te da el profesionalismo, y eso es muy importante porque a mí me hizo estar. Se lesiona Demetrio Madero, se lesiona Daniel Corral, Javier Aguirre estaba castigado, entonces no había quien jugara a la posición más que a Manuel Vidrio. Manuel Vidrio es un año más chico que yo, entonces haz de cuenta que me habla Jesús Bracamontes y habla conmigo y me dice: Matías, te llegó la oportunidad, pero primero vas a tener que pasar una prueba. Tenemos un juego amistoso con Tecos y yo de ahí voy a decidir si te debuto o no. Me dice: ¿sabes de lo que estamos hablando? Le dije: perfectamente. Le dije: y yo me voy a ganar ese lugar, profe, y gracias por la confianza.
Entonces jugamos con Tecos, le ganamos 1-0 y me veo bien, me vi bien. Entonces no me dice nada, él me lleva a la concentración, en la concentración me toca con Sergio Lugo, le hablo a mi mamá no me cree que estoy en la concentración. Entonces le paso a Sergio Lugo y Sergio Lugo le dice, señora, tiene que ir al estadio porque probablemente su hijo va a debutar mañana y va a debutar conmigo, se lo puedo asegurar. Entonces haz de cuenta que al siguiente día en la charla en el hotel da los que inician Jesús Bracamontes, porque ya Jesús Bracamontes era el entrenador del equipo. Entonces menciona mi nombre, entonces yo como que me puse un poquito nervioso, pero ya entrando a la cancha y calentando se me quitaban los nervios y me tocó debutar contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas, alias Los Correcaminos. Sí, fíjate, ahorita que estás platicando esa historia hasta chinito me pongo porque muchas veces la gente atrás de todo esto no conoce todo el sacrificio. Entonces, cuando tú llegas a ese punto y lo ves cristalizado en pisar un campo de primera división, que yo insisto, yo me quito el sombrero ante cualquier persona que ha tocado un campo de primera división y debutado, porque no es fácil, es una carrera muy complicada donde muy poca población está involucrada. O sea, si hablas de un país de 100 millones de habitantes y los jugadores que llegan a primera división es un porcentaje muy pequeño, y entonces tiene mucho valor, y por eso a mí me gusta insistir y meterme en eso profundo, y hasta yo me pongo chinito, ¿no? de esta historia, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate, y sigues mostrando, mucha gente no aprecia todo esto, pero hablaste por ahí nombres de Demetrio Madero, Javier Aguirre, que fueron jugadorazos, y luego algunos se convirtieron en técnicos. Digo, Javier Aguirre creo que es el máximo exponente del fútbol mexicano como entrenador en Europa, ¿no? Y bueno, entonces no te tocó jugar con cualquiera, ¿no? O sea, te tocó una carrera muy bonita, ¿no? Y bueno, entonces ya nos platicas la emoción que sientes, el nervio, salen a calentar, debutas contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Quién no se recuerda aquellos Martínez Ambulá, aquellos jugadores morenos buenísimos y fuertísimos, ¿no? Y entonces sales al campo y platícanos tu experiencia, o sea, danos así nomás un recorrido rápido de qué sentías en tu interior. O sea, digo, yo sé que ese nervio lo canalizas en cosas positivas, pero seguramente te sentías muy contento, ¿no? Sí, yo me sentía muy contento y jamás, ahorita estaba recordando, jamás le negué un autógrafo a las personas. Yo era de los últimos que me quedaba a los autógrafos, y donde éramos muy queridos era en el Distrito Federal, en el DF. Cuando íbamos a jugar, olvídate, o sea, se te pone, como dices tú, la piel de gallina, porque cuando veo el estadio y empieza a gritar el público, Chivas, Chivas, ese, me acuerdo, por ejemplo, de los más jóvenes que debutamos ese día, debutamos 3 jugadores. Debutó Manuel Vidrio, debutó Mario Arteaga, el Califas Arteaga, y debuté yo, debutamos 3. Y debutó también, se me hace que José Luis Montes de Oca, él ya debutó más grande, pero debutó José Luis Montes de Oca también en Chivas, porque él ya venía jugando atrás también ya, ¿verdad? Okay. Fíjate, entonces digo, qué importante, porque te digo, mucha gente no sabe esta historia, o a lo mejor no se recuerda, pero, o sea, todos esos jugadores tuvieron gran éxito. Manuel Vidrio, el Pelón Montes de Oca, el Califa Arteaga, tú, ¿verdad? Porque siguieron una trayectoria, ¿no? Entonces, ok, debutas, llega, digo, si nos metemos a cada partido, pues creo que no terminaríamos ni en 3 días, ¿verdad? Pero nada más, platícame el sentimiento ahorita que platicabas de que la afición en el Distrito Federal los quería mucho, y pues cómo no, si es el equipo más querido nacionalmente, ¿no? Junto con el América. Platícanos tu sentimiento en un clásico. O sea, seguramente te tocó vivir algunos clásicos, quizá en el campo, quizá en la banca. Platícanos ese sentimiento, o sea, ¿qué te despertaba en tu interior un clásico? Y más o menos, ¿quién te tocó de rivales? Mira, por ejemplo, a mí me tocó Villa, me tocó Cuauhtémoc Blanco de contrarios, porque nosotros
como éramos chicos de edad, estábamos ya en primera división, pero éramos chicos de edad, nos bajaban a jugar en la segunda división de filiales. Y nosotros tuvimos un partido en el Club Guadalajara, ahí en Guadalajara, y tuvimos otro partido allá en el Nido Águila del DF, y les ganamos la semifinal, los dejamos fuera. Y nosotros fuimos campeones de filiales en ese tiempo de campeones. Fuimos campeones y luego jugamos el campeón de campeones contra Tigres en Monterrey y le ganamos a Tigres en Monterrey 2-1. Wow, o sea, fíjate, siempre digo, Chivas ha tenido un buen proceso de fuerzas básicas, de reservas y siempre ha tenido buenos equipos, ¿no? Entonces, fueron campeones de filiales, pero también por ahí me platicaste algún día que también fueron campeones 2 años del Torneo Nacional de Reservas, ¿correcto? Así es que es lo que te comento, haz de cuenta, como tenías tu carnet único, podías jugar en tercera, en segunda o en reservas nacionales. Yo en reservas nacionales con el señor Salvador Gamero fuimos 2 años consecutivos campeones. Haz de cuenta, lo bonito que era campeones de reservas nacionales era que jugaba primera división y nosotros jugábamos antes o jugábamos después. Entonces haz de cuenta, a mí me tocó, yo recuerdo una ocasión que jugamos contra Pumas y llegamos contra Pumas y haz de cuenta el estadio ya estaba lleno cuando jugó reservas nacionales, entonces fue algo muy bonito. Y yo, por ejemplo, jugué el clásico tapatío, estuve en la banca contra el América, jugué contra Monterrey, contra León, contra Necaxa, aquel Necaxa que traía, que era un equipazo, aquel Necaxa de Ivo Basay, García Aspe, que estaba Zague, que estaba el Matador, Peláez, o sea, contra esos equipos jugué, en contra de ellos. No, y te tocó esa gran época. Digo, todas las épocas han sido buenas y es reconocido toda la gente que ha triunfado, ¿no? Pero esa época, digo, estás mencionando a puro monstruo que ahorita sigue vigente como entrenador con los medios, o sea, pero te digo, fue pura gente exitosa, o sea, te digo, García Aspe, Zague, todos ellos, ¿no? Entonces es muy importante, te digo, que la gente conozca. ¿Te tocó vivir un partido Atlas Chivas en primera división, en la banca o jugando como titular o como cambio? ¿Te tocó alguno? Como titular contra Atlas. Me tocó marcar al Pájaro Domínguez y que salió fastidiado de mi marca. Me dijo, boludo, una cosa es en la cancha, otra cosa es afuera. Y yo le dije, uno está chavo, le dije, pues en la cancha y afuera, que te vaya bien. Ya me imagino la clase de perro que eras a la hora de marcar. Ahorita nos vas a contar algunas anécdotas, pero fíjate, el Pájaro Domínguez, otro jugadorazo del Atlas. ¿Contra el América te tocó estar en la banca o te tocó jugar algún clásico nacional en primera división? No, desgraciadamente no me tocó jugar. Contra Cruz Azul sí jugué, pero contra América no. Estuve en la banca contra América, pero contra Cruz Azul sí me tocó marcar a Carlos Hermosillo. Fíjate, o sea, todas las figuras, los figurones que mencionas, digo, realmente a mí me pone chinito y me emociona tenerte aquí al lado porque quizá mucha gente no conoce toda esta trayectoria de sufrimiento, de sacrificio, llegar ahí es un éxito. Mucha gente piensa, ahorita que dices, no, pues me tocó estar en la banca así como queriendo, hasta cierto punto la gente podría minimizar, pero ¿cuántos habitantes de México no quisieran, ya no digo haber estado en la banca, haber estado de recogebolas, no, en un clásico nacional, lo cual pues es un gran logro, es un gran éxito y es una de las cosas que yo quiero resaltar. Matías es una persona muy humilde, no, creo que no platica mucho de esto y yo por lo cual le agradezco que me tenga la confianza, pero bueno, entonces seguimos, debutas, ya nos mencionaste los figurones con los que has jugado, platícanos el proceso tuyo como profesional, lo que estás en Chivas, después al equipo que pasas y cuándo viene tu retiro. Haz de cuenta, te quería comentar esto, también recuerdo un juego contra Toluca en la Bombonera, que lo ganamos 2-1. Me tocó que estaba Joel Sánchez
y llega el señor Salvador Martínez Garza y nos dice, prima triple por haber ganado el partido, porque nos poníamos en el superliderato de la competencia, y me tocó entrar al partido porque estaba el señor Alberto Guerra. Con el señor Alberto Guerra fue con el que más jugué en el Club Guadalajara en primera división. Wow, no, y eso es muy importante, digo, a los que conocen un poquito el fútbol, pues, a ver... ¿Cómo marcaba el Diablo Mayor? A Saturnino Cardoso. Fíjate nomás, o sea, Saturnino Cardoso, si no me equivoco, creo que es el máximo goleador por ahí junto con Caviño del fútbol mexicano, ¿verdad? Entonces, digo, realmente tienes una carrera magnífica, te digo, a mí me emociona mucho que la gente conozca todo esto a través de mi programa, porque no todos los días te topas a personajes que han convivido con todo esto. Ayer platicábamos un poquito y platicábamos del gran portero que fue de Chivas, de Atlante, de la selección, Lalo Fernández, y tanta gente importante que hizo mucho en su momento por el fútbol. Cabe mencionar que en esa época, pues el fútbol era bien pagado, pero no tanto como ahora, ¿no? Ahora se da un poquito más al show, siento yo, ¿no? A la mercadotecnia, y en aquellas épocas, pues había jugadores muy profesionales, muy entregados, con mucho corazón, que sentían la camisa, ¿no? Entonces, bueno, pasando de esa anécdota que te tocó marcar a Saturnino Cardoso, seguramente te tocó esa época de todos los jugadorazos de Toluca en esa época, de Ojitos Mesa, ¿no? Que llegaron a ser campeones, ¿no? Bueno, y de ahí, platícanos así nomás rapidito tu recorrido. ¿Cuántos años estás en Chivas? Después al equipo que pasas, ¿y dónde viene tu retiro? Bueno, yo estoy 5 años en Chivas, me tocó las Super Chivas, me tocó Misael Espinosa, Guamero García, Turrubiates, Coyote, Benjamín Galindo, Nápoles, Zúñiga, Mariano Varela, que todavía está en la administración de Chivas ahorita actualmente. Me tocó, ya lo mencioné, el portero Zúñiga, que está ahorita en los medios. De ahí yo sufro una enfermedad en Chivas estando jugando, cuando más había jugado. Me da 2 veces en 2 años seguidos, me retiro de Chivas, me regalan mi carta, y el señor uno de los dueños de Chivas, don Arturo Lomelí, me lleva a lo que es Bachilleres de segunda división. Hacemos campeón a Bachilleres de segunda división, lo subimos a primera A, y juego en Bachilleres y Leones Negros, juego por 5 años, y yo me retiro en 1999. Fíjate, o sea, digo, realmente hiciste una trayectoria cerca de 10, 11 años muy importante, que no es fácil mantenerse. Si estás hablando más o menos en promedio de edad, pues quizá te retiraste joven, entendemos de lo que le platicas, digo, no te retiraste por gusto, fue algún tipo de enfermedad, pero bueno, a ver, dime algo que quieres. Sí, te quería decir que yo tuve de entrenador en Leones Negros al señor Luis Plasencia, y el médico Ríos como preparador físico. Wow, o sea, fíjate, otros personajazos. ¿Quién no recuerda a Luis Plasencia con Poncho Sosa, y se me va el nombre, el travieso, digo, fueron compañeros en ese equipo ellos, ¿no? Y el Vikingo Dávalos, o sea, una bola de jugadorazos, ¿no? Realmente te tocó convivir con la crema innata del fútbol, realmente, porque te digo, en ese entonces había mucho más jugadores ídolos, o sea, no era como ahora, pues bueno, la gente se enfoca en 3, 4, 5, ¿verdad? En ese entonces, o sea, el equipo que voltearas tenía 8 o 10 ídolos, ¿no? Y eso creo que fue muy importante, creo que fue muy gratificante. O sea, la verdad es que mi admiración y mi reconocimiento para tu trayectoria. Te decía, si tú debutaste a los 19 años, quiere decir que te retiraste joven, 29, quizá 30 años, pero bueno, al final de cuentas, así es esto, así es el fútbol, el deporte es corta la carrera, ¿no? Y hay que seguir. De ahí terminas tu trayectoria como futbolista, y ahora platícanos un
poquito de la trayectoria de lo que haces aquí en Denver. No sabemos, muy poca gente toma el curso de 3, 4 años en la federación para ser entrenador titulado. Realmente acá en Estados Unidos a veces sacas una licencia y ya te reconocen, pero imagínate toda la experiencia que cargaste como jugador. ¿Cuántos entrenadorazos no te tocó? Ahorita mencionaba Zurdo López, Alberto Guerra, entrenadores, el Chuy Bracamontes, o sea, entrenadores que Osvaldo Ardiles también me tocó. Wow, fíjate, Osvaldo Ardiles, campeón mundial en el 78 con Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuánta? Ramón Ramírez me tocó también. Ramón, fíjate, de jugador, ¿verdad? De jugador, Ramón Ramírez me tocó también, de compañero. Una anécdota, mira, sí, Benjamín Galindo, Alberto Coyote y Ramón Ramírez me daban sus zapatos para que yo los amoldara, porque les hacían ampollas a ellos. Si los amoldaban a ellos, les hacían ampollas y me los amoldaban. Y por amoldarle los zapatos a ellos, me regalaban zapatos a mí. Oye, ya esto ya es cotorreo, pero se los regresabas y de repente tiraban unas barridas o unos patadones los zapatos solos, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto no lo hemos mencionado, pero uno de mis preparadores físicos que se llama, bueno, ya murió, desgraciadamente ya murió, se llamaba José Camacho. Él me bautizó como el matón. Entonces eras Matías el Matón Sánchez, ok, perfecto. Bueno, Mati, entonces queríamos saltar un poquito porque el tiempo es corto. Regresas, te retiras del fútbol y ahorita vives actualmente, ya lo comentamos que tienes un título como entrenador de la federación. Platícanos un poquito lo que has hecho aquí con las academias, platícanos de la anécdota del muchachito que está en San Luis y lo que haces actualmente. Mira, sinceramente, yo no te quisiera comentar de lo que yo he venido haciendo aquí en Colorado, pero lo único que te puedo decir es que equipo que he agarrado, he formado niños desde chiquitos hasta grandes ya. Ahorita yo tuve, por ejemplo, 2 jugadores, un portero y un medio de contención, que los mandé a Tigres, y por no portarse bien, por no seguir disciplina, me los corrieron. Y ahorita actualmente está un joven que se llama Iván Domínguez, que ya está firmado y ya FIFA dio la aprobación para que pueda jugar en el equipo de San Luis. Y él ha estado entrenando con la sub-17, sub-18 y lo han llamado hasta la sub-20 a entrenar. Y él tiene nada más 17 años. Wow, fíjate, o sea, qué importante. O sea, digo, yo sé que por tu humildad pues no quieres mencionar así mucho la trayectoria que tienes y es válido, pero bueno, ya sabemos que con toda la experiencia que cargó como jugador y luego su preparación como entrenador, ha sido un entrenador exitoso con equipos aquí amateurs en Denver, Colorado, ha sido un formador exitoso, ha mandado gente a México y bueno, este último que está ahí, Iván Domínguez, que está por ya tocar las mieles de un campo de primera división, será magnífico el día que lo veamos ahí debutar y sabremos que tú pusiste tu granito de arena en él. Mati, pues mira, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente nos encantaría seguir platicando contigo, la verdad, yo tengo tiempo conociéndote, eres un gran compañero de Copa Alianza, que es donde trabajamos, eres un tipazo, realmente eres un tipo que ha tenido mucho éxito, que a veces, pues a ti no te gusta pavonearte o alardear, ¿no? Pero la gente que estamos en los medios o que estamos por fuera, tenemos que reconocer estas trayectorias, no cualquiera roza esas nubes o esos montañas tan altas, ¿no? De donde tú tocaste, y eso a mí me hace sentirme muy orgulloso de conocerte, y bueno, algo que quieras agregar, Mati. Mira, quiero agregar un equipo que tuve de mujeres, que muy pocos equipos tuve de mujeres. Fuimos campeones de President's Cup aquí en Colorado. Wow. President's Cup, fuimos campeones. Fuimos campeones en la Copa Vallarta y fuimos campeones en Las Vegas.
Es el único equipo que yo conozco de Colorado 100% hispano que se ha ganado esos títulos de fútbol, soccer asociación. Wow, no, pues te digo, ponle ahí otro éxito a la canasta. La verdad es que eres un tipo exitoso por todo lo que has hecho. Los éxitos al final de cuentas se miden en la grandeza de la gente que te va reconociendo. Ayer platicábamos de Lalo Fernández y esta mañana tuve una charla y se acordó mucho de ti, o sea, me platicó cosas muy bonitas y lo cual te digo, a mí me da mucho gusto. Lalo Fernández, pues también otro arquerazo, ya lo mencionamos, el jugador de selección y todo, y sobre todo un hombre exitoso también en los negocios, ¿no? Y bueno, queremos despedir esta transmisión, la quiero despedir con una cosa muy especial, se me traba un poquito la voz, ahorita un amigo en común de Mati mío, Tito López, está pasando, compañero también de Copa Alianza, para mí ha sido un maestro, junto con Matías, pues son de los más veteranos en Copa Alianza, han hecho mucho por los jóvenes, han hecho mucho por el fútbol y la verdad está pasando un momento complicado. Sabemos que Tito va a salir porque es guerrero, es fuerte, ya venció una vez esta enfermedad tan difícil y ahorita va a entrar en una etapa donde seguramente la va a vencer. Tito, de todo corazón te deseamos la mejor de las bendiciones, vas a salir adelante, no cabe la menor duda. Gracias por sintonizarnos, un abrazo a todos, hasta luego. Por favor, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo.